Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrega de Jazz.0 de la plataforma Jazz España de 2026, que bueno, que nos hace muchísima ilusión porque arrancamos el año. Cada año solemos hacer unos 7 episodios aproximadamente de estos podcasts, estos programas online, y los hacemos de temáticas muy diferentes, ¿no? El año pasado, en el 25, hablamos de sostenibilidad, de accesibilidad, de poesía, de fotografía, siempre en torno al mundo del jazz, ¿no? Y hemos recibido a gente muy interesante, charlas muy bonitas y bueno, es un programa que nos encanta y nos gusta mucho arrancar este 2026 con una persona muy especial, un gran profesional que forma parte, tenemos la suerte de que forme parte de nuestra red también de Plataforma Jazz España, que es Javier Alcántara, de Badajoz, y que hoy nos va a hablar de musicoterapia. Pero bueno, por introducirlo un poco, Javier es principalmente músico y yo no sé cómo le da la vida porque tiene un gran currículum como músico, una gran trayectoria, pero además es organizador también, que tiene un perfil fuerte de organizador porque está detrás de festivales como Va de Jazz o Di Jazz. Y además es un musicoterapeuta con una trayectoria impresionante, ¿no? Y entonces, pues hoy en concreto venimos a a preguntarte, Javier, por musicoterapia, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo, pero bueno, que no sé cómo te da la vida con, con tanta cosa, pero desde luego, pasión por la música y por el jazz está presente. Mira, aquí están viniendo otros compañeros de plataforma. Y bueno, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a arrancar, si quieres contarnos un poquito de ti y ya luego nos vamos a la musicoterapia. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, sobre todo por invitarme, María, o sea, Marina, perdona, y te felicito por el currazo que haces, eso también, vaya por delante, que es una pasada, y Con vosotros. los que amamos el jazz, yo creo que eso lo valoramos inmensamente. Entonces, nada, felicitarte y muchísimas gracias por todo el curro que haces, y gracias por invitarme también a compartir este ratito con vosotros. Decías lo del tiempo, tienes toda la razón, la verdad es que... yo tampoco lo sé, pero supongo que la pasión por lo que hacemos es algo que nos mueve también y por difundirlo también, ¿no? Por difundirlo y llevarlo lo más lejos posible, ¿no? Bueno, yo empecé con pasión por la música, como empezamos todos, ¿no? Y bueno, voy a intentar resumirlo muchísimo, pero yo empecé aquí en el Conservatorio de Badajoz y luego estudiando, luego me fui a Madrid a estudiar guitarra y con 20 años, más o menos. Y a partir de ahí empezó un poco mi pasión por el jazz. Estuve allí unos años viviendo, luego me fui a Barcelona a estudiar al liceo, a la parte de jazz, donde empecé a conocer un poquito el ambiente y luego me volví y estudié, ya empecé a meterme más profundamente en el mundo del jazz y estudié en la Universidad de Évora, donde mucha gente de Extremadura ha estudiado porque caía muy cerquita esa universidad y nos abrió un campo importante, ¿no? También de ponerle un título a lo que hacíamos, ¿no? Y de conocernos ahí, porque aquí en Extremadura siempre hemos tenido un puente muy fuerte con Portugal, ¿no? Tanto con músicos como organizando. De hecho, como bien has dicho, yo llevo con Pablo Romero organizando el Festival de Jazz Bajo 23 años, llevamos, y siempre desde el principio Portugal estuvo muy presente, ¿no? Y luego también estudiando. Entonces, nada, estuve en la Universidad de Évora, luego allí me licencié y luego también estuve en el liceo haciendo también jazz. Pero es verdad que también, aparte de la música, hacer un máster en composición e interpretación en Musiquene, es verdad que siempre me movía mucho el seguir aprendiendo y formándome, pero me movían mucho también los profesores que estaban en los sitios donde iba a estudiar, ¿no? Que era algo que me motivaba muchísimo, ¿no? Eh, pero en paralelo surgía una pasión para mí muy importante, que era poder ayudar de una manera con mucho rigor científico, poder ayudar a la gente a través de la música. Entonces descubrí que había esa parte a través de la musicoterapia. No, yo no sabía que había formaciones de musicoterapia y entonces nada, pues me matriculé en un máster de musicoterapia y también hice una especialización de musicoterapia en la Universidad de Extremadura y luego me fui a hacer una especialidad en musicoterapia hospitalaria a Nueva York.
donde estuve allí trabajando en diferentes hospitales durante un par de meses y donde hice una especie de training de lo que es la musicoterapia en hospitales, ¿no? Y luego a posteriori, ya más cercanas a esta fecha, pues hice una especialización en musicoterapia neurológica, que es cómo afecta la música al cerebro, neuroplasticidad, etcétera, que era una parte que me interesaba mucho por el trabajo que desarrollo en el campo del Alzheimer y Mm. diferentes, y, y diferentes enfermedades neurológicas, ¿no? Sí, ahora me gustaría que nos contaras un poco esas diferentes vías que hay por las que Mm, tú has recorrido y conoces, ¿no? Pero sí, por dónde se puede, qué es la musicoterapia y por dónde se puede desarrollar, ¿no? sí, es verdad que de alguna manera, ayer lo hablábamos tú y yo, la muserga es muy conocida, pero sigue siendo una gran desconocida, porque todavía hay mucha, diríamos, hay mucha equivocación y confusión sobre qué es la musoterapia, ¿no? En esencia, para hacer un resumen así cercano que la gente lo entienda, la musoterapia utiliza los elementos musicales, que son el sonido, el ritmo, la armonía y la melodía, y todos sus parámetros del sonido, ¿vale? Por un musicoterapeuta profesional. ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo un músico que un musicoterapeuta. Son dos cosas diferentes. Y trabajamos en el ámbito emocional, social, físico, cognitivo y espiritual. Digamos que trabajamos en todos esos ámbitos. Que diseña una intervención específica. ¿Eso qué significa? Que si vas a un hospital, vas a una persona que tiene Alzheimer, Parkinson y tal, o personas con autismo, etcétera, pues tú diseñas para esa persona una intervención específica. Se hace un proceso sistematizado. ¿Qué significa eso? Pues tú, como un médico, decides qué tienes que hacer para mejorar la salud de esa persona en relación al objetivo terapéutico que tienes. ¿Vale? Y tomas como partida, pues, la capacidad que tiene esa persona. ¿Eso qué significa? Pues el grado de conciencia, qué le ocurre, cómo está, etcétera. Entonces partimos de la idea de que un musicoterapeuta es una persona titulada que utiliza la música en los diferentes ámbitos para una intervención concreta para mejorar su salud. Ya nos colocamos en un lugar, ¿no? Titulación, de alguna manera, objetivos terapéuticos y digamos que buscamos durante esa sesión que puede durar, dependiendo de lo que hagas, media hora, 40 minutos, 50, una hora, durante todo ese tiempo estás con objetivos terapéuticos. O sea, no estás haciendo nada, sino estás totalmente centrado en eso que buscas, ¿no? Entonces, digamos que es una disciplina científica dentro del área de la salud, ¿ok? Y digamos que el musicoterapeuta profesional está formado en ese área de intervención en el cual se desarrolla. ¿Ok? O sea, tú no puedes trabajar en el campo del Alzheimer sin conocer qué es el Alzheimer. Y voy más allá, sin conocer incluso las últimas investigaciones, lo que ha ocurrido, etcétera. Tú no puedes trabajar en oncología sin saber los procesos emocionales que tiene una familia, que lo que puede ocurrir dentro de una sesión, ya ni te cuento en una UCI. Tú no puedes entrar en una UCI sin saber lo que te puedes encontrar también, tanto a nivel emocional como a nivel físico. O sea, que todo lo que ocurre ahí va más allá de la música, aunque tu herramienta sea la música. ¿Qué quiero decir con eso? La finalidad del musicoterapeuta o de la musicoterapia no es un resultado musical. Mm. O sea, un Eso sí. musicoterapeuta es ante todo un terapeuta. Eso es. ¿Eso significa que puede haber resultados musicales? Pues claro, y los hay, y se dan situaciones donde salen resultados musicales brutales y tal. ¿Por qué? Porque todos somos música. Quiero decir, todos tenemos capacidades musicales. De hecho, voy a decir algo que es que yo creo que casi toda la gente sabe, pero la última memoria que perdemos es la memoria musical. Eso es una herramienta a tener en cuenta muy importante. Y luego los oídos siempre están funcionando. ¿Eso qué significa? Que una persona que está en mínima conciencia, que está en coma, sus oídos siempre están funcionando y el cerebro siempre está recibiendo información, incluso en estados de mínima conciencia. De hecho, yo trabajo en un programa que se llama con personas en mínima conciencia. Y, y el único estímulo que hace que reaccione es la música, a otros no. Pero eso tiene una relación científica. La música es el estímulo más fuerte que recibe el cerebro. No hay ningún otro estímulo
que haga reaccionar al cerebro de una manera tan activa que es la música. ¿Por qué? Porque activa pues las diferentes áreas que tenemos. Entonces, es súper importante todo esto que estoy diciendo para entender un poquito al menos el contexto de la importancia de la música, ¿no? Y la importancia también de la formación, ¿vale? Porque si entendemos que la música activa el área del lenguaje, el control motor, la atención, la memoria y la función ejecutiva, eh, es brutal. Yo eso, me encantaba ayer, la conversación que tuvimos tú y yo, me la recuerdo mucho ayer, fue cortita, pero dimos un poco con los tips importantes y uno de ellos es el ligado que tiene con el jazz, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Y tiene, es que para mí es como, va de la mano, ¿no? Porque claro, el cerebro casi como que es una banda de jazz, ¿no? Cuando oye música, pues se activan todas esas áreas y están relacionadas unas con otras, ¿no? Como ocurre en una banda de jazz, ¿no? La importancia de la escucha, ¿no? Y todas se activan a la vez. Lo que pasa es que tú siempre tienes que saber en qué momento está ocurriendo todo eso, ¿no? Para poder controlar, pues la sesión y tal. Pero bueno, me estoy enrollando mucho. No sé si tienes alguna No, pregunta. pero el tema de la escucha, ayer salió esa palabra y tú comentabas lo importante que es cuando, bueno, eso, sobre todo eres un terapeuta en ese momento, pues la escucha con el paciente. No puedes llegar ahí e imponer tu música o tu propuesta, la que sea, desde un lugar del ego, de la imposición. Tú estás ahí para ayudar al que está enfrente. Entonces, esa escucha que en el jazz es tan importante, está en la esencia de esta música cómo el músico de jazz puede ser que esté especialmente dotado o dotada para estar en esa escucha porque es algo súper importante, ¿no? Que esa persona está encima en una situación de vulnerabilidad, ¿no? X. O a lo mejor en otras circunstancias no. Mm, Pero eso, lo importante que es esa escucha, ¿no? Me gustaría que lo comentaras un poco porque es verdad que hay veces que parece que ir con el instrumento a un hospital y ya está, eso ya es musicoterapia, ¿no? Y a lo mejor no es así, ¿no? Tan fácil. Genial, das pie das pie a dos caminos que son geniales, ¿no? El primero es la diferenciación, poner la diferencia súper importante entre lo que es música en medicina y musicoterapia. O sea, música en medicina o música en hospitales o música en centros sociosanitarios sería cuando, ahora que está muy de moda, cuando va la gente a tocar a los hospitales. Va allí a tocar y se lleva su instrumento y tal, que ahora está muy de moda. Aunque yo creo que no es la mejor opción y luego diré por qué. Y luego está la musicoterapia, que es el profesional musicoterapeuta titulado que va a hacer un tratamiento a una o varias personas en un centro sanitario o sociosanitario. La diferencia ya se dice por sí sola, ¿no? O sea, profesional titulado, músico. Y yo estoy en los dos lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un hospital es un lugar que estamos intentando todos cambiar, toda la gente lo quieren ver y lo quieren humanizar, ¿no? Pero el primer paso para humanizar es escuchar. El primer paso es respetar también. Respetar. Escuchar y respetar. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú llevas música a hospitales y no controlas dónde se hacen esas músicas, cómo se hacen esas músicas, dónde la vas a hacer y el entorno, lo que estás haciendo es lo contrario a lo que buscas. Si yo estoy en un proceso terapéutico determinado, estoy en una UCI, en un proceso oncológico, etcétera, y viene uno a tocarme la bamba o otra cosa y no me apetece escuchar, ¿por qué yo tengo que escuchar eso? O sea, lo que estás provocando a esa persona primero es un malestar emocional, algo contradictorio, le estás imponiendo algo que no quiere. Y ya no te cuento en una UCI. Bueno, me han contado historias increíbles, ¿no? Era una UCI donde emocionalmente está todo a flor de piel, las situaciones son complejas incluso para el personal sanitario. Porque cuando nosotros trabajamos también, cuidamos mucho a los profesionales sanitarios. O sea, de Mm. que no se sientan invadidos. De hecho, trabajamos en equipo. Yo cuando llego a un centro me reúno con los médicos, hablamos, qué pacientes vamos a ver, etcétera. Y ellos incluso los profesionales sanitarios participan de las sesiones también. Son partícipes. ¿Por qué? Porque ven nuestro trabajo. Cuando ven nuestro trabajo dicen, esto no es lo que... O sea, se quedan sorprendidos porque muchos de ellos ni siquiera sabían en qué consiste, ¿no? Y ven la mejora del paciente, de los familiares, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con la música en los hospitales. Mucho cuidado.
eso tendría que estar más controlado. ¿Qué significa estar controlado? Que llegue un profesional y diga, vale, aquí se puede tocar, pero en esta zona, con cuidado, controlar los volúmenes, súper importante controlar los volúmenes. Súper Menos. importante. Yo he trabajado en TEA, con autismo, he trabajado 12 años de mi vida. Y ahí, y las personas que tienen TEA, por ejemplo, y los que no, pueden tener hipersensibilidad auditiva, puedes tener problemas con los ruidos. O sea, hay un montón de cosas, de variantes, ¿no? Eso Mm, tiene que ver con dos cosas. Primero, con la formación y luego con la escucha. Claro, un músico de jazz tiene que estar formado en la escucha, porque es la esencia, una de las aparte de la tradición, que sin tradición no hay innovación, de tener la tradición, es la escucha, la capacidad de escuchar a los demás y de valorar esa voz única que tenga cada músico, ¿no? Claro, cuando tú entras en, yo, un poco por contextualizar, eh, porque me vale para los dos. Yo puedo trabajar con un grupo de personas con Alzheimer o puedo entrar en un box donde está una persona en una UCI, ¿vale? Yo entro en las dos situaciones. En las dos situaciones, yo tengo que leer, nada más entrar en la situación. En personas con Alzheimer, pues los veo a todos y haciendo un inciso. eh, Cuando tú entras con personas que tienen Alzheimer en GD, a partir de GD 4 o 5, que están el cerebro más dañado, es increíble ver cómo cuando están haciendo la sesión de musicoterapia parece que sus cerebros no están dañados. mm. Porque la música tiene una atracción tan fuerte que hace que mantenga la atención durante toda la sesión. Y eso no ocurre con ningún otro, ¿no? Entonces, Qué locura. Mm. claro, pero tú tienes que jugar con que tienes que atender siempre, tienes que estar escuchando, si estás con 10 o 12 o 20 personas, de que ninguna de esas personas pierda el interés en ese momento. Ese es nuestro trabajo también. ¿Y en qué consiste presencia instante? Entonces yo entro en la UCI, por ejemplo, pues tú tienes que escuchar, es decir, hacer una escucha activa a nivel emocional. ¿Eso qué significa? ¿Cómo está el familiar? Nada más entrar. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué tiene, que ya te lo han dicho antes, cómo reacciona al verte. O sea, tú no entras tocando, tú entras presentándote, hablando, tranquilizando, presentas quién eres, etcétera, y tú vas escuchando ya reacciones emocionales, ya vas viendo cómo te va a reaccionar y tú ya sabes a partir de ahí, o sea, todo esto ocurre muy rápido, qué tienes que hacer. O sea, ¿qué debes hacer? O sea, ¿qué instrumento tienes que usar de los que llevas? Ves si va a poder tocar o participar o no. Si no puede participar, incluir al familiar. Quiero decir que todo lo que ocurre en ese momento, cada paso que da, cada cosita que ocurre es súper importante. Y también los sentimientos que desencadena la música, ¿no? Me Sí. acuerdo de mi abuela tuvo Alzheimer y recuerdo que mi madre, bueno, siempre le ponía muchísima música. Y a veces la disfrutaba y a veces le removía tanto, era tan fuerte lo que le movía que le pedía incluso que parara, porque, o sea, la gestión de las emociones, ¿no? Este poder que tiene la música de movernos por dentro puede estimularnos, obviamente, pero también recuerdo que ella a veces decía, estoy sintiendo demasiado, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Que le desbordara a una persona que luego el resto del día, cuando estaba pues acartonada, ¿no? Estaba en otra situación y ahí le desencadenaba cosas buenas, pero incluso también cosas de, uff, ¿no? ¿Cómo gestionar todo eso? Mm. Es genial lo que dices, porque eso se llama, en musicoterapia se llama sobreestimulación. Hay que tener mucho cuidado con la sobreestimulación, porque eso también es perjudicial. Entonces tú tienes que saber, si tú sobreestimulas una sesión, o una persona, tal, tú tienes luego que recoger eso. No te puedes ir y largarte, no. Y dejarlo ahí. Eso Claro. es, no. Tú tienes luego que encargarte de recoger esa sobreestimulación y volver a llevarlo. O sea, que lloren en nuestras sesiones cuando estás en situaciones extremas pasa muy a menudo. Es como pasa en cuidados paliativos. Todo eso son procesos terapéuticos. Quiero decir con eso, que es tu responsabilidad ese proceso. Entonces, es que trabajamos con personas, que a la gente se le olvida también, eso muchas veces trabajamos con personas. Y, y claro, tú tienes que ser consciente de que en una sesión está la parte física, está la parte, por ejemplo, cuando trabajamos con bebés, eh, en los mayores también ocurre que las constantes vitales cambian enseguida. O sea, es flipante porque ves cómo baja la frecuencia cardíaca, aumenta la saturación de oxígeno. Eso es algo que impresiona mucho porque cuando lo haces se ve perfectamente. Tú cuando vas a trabajar en un hospital siempre tienes que estar mirando las constantes vitales de la persona, siempre, para ver lo que ocurre, etcétera.
Pues en los bebés es algo muy, muy rápido. Pero aparte de eso, tú tienes a la madre al lado o a la familia al lado que tienes que controlar también toda esa parte, ¿no? No solo con lo que toca, sino con la reacción del bebé, porque puede reaccionar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces tú, de alguna manera, en ese momento, eres el responsable de todo eso. O sea, no se te puede perder nada. Y ahí entra un poquito lo que hablábamos también, que ayer hablamos, que es la improvisación clínica, que es una de las herramientas más, que yo en mi caso, que más uso cuando trabajo eh, en todos los ámbitos. La improvisación clínica, por hacer un resumen para que la gente lo entienda, es crear música tú o con el paciente o con los familiares en tiempo real, buscando esos objetivos terapéuticos. Y va variando en relación a lo que va ocurriendo en la sesión. Y normalmente siempre tiene una narrativa. Yo le llamo la narrativa terapéutica, que puede tener muchas similitudes con un solo de ellas, en muchos aspectos, con un tema una A, B, B, como tú quieras, incluso te puede valer la estructura en tu cabeza para crear esa sesión. Pero todo eso está condicionado a lo que ocurre en la sesión, no al contrario. O sea, no llegas con un tema. Eh, hay, eh, Hay una cosa que se llama, un término, se llama ISO, Identificación Sonora Musical, que es la historia musical que tenemos todos, ¿no? De la música que hemos escuchado. Eso se suele utilizar mucho con los mayores, ¿no? Que es tocar pues, canciones de su vida para conectar. Bueno, yo llevo más de casi 20 años trabajando en esto y yo he utilizado más la improvisación clínica con las personas mayores que el ISO musical. Con eso que quiero decir, que siempre me ha sido mucho más satisfactorio, incluso con los niños, que son grandes improvisadores, tremendos improvisadores, y además les encanta, o sea, es algo que les encanta, es algo que además te da más herramientas a la hora de conseguir esos objetivos terapéuticos. Y añadimos también que ellos se sienten con más capacidades y más útiles dentro de la sesión. Yo no sabía que podía tocar, yo no sabía que podía crear, yo no Claro. sabía que podía. Y eso se convierte también, dependiendo del contexto en el que trabaja, porque es muy importante el contexto, pues, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental es una herramienta maravillosa, ¿no? Que ellos se sientan creadores para potenciar esa autoestima, ¿no? Esa parte. A mí me encanta también trabajar en salud mental, es algo que me apasiona, ¿no? Y entonces, la improvisación clínica, pues tiene muchísimo que ver con el jazz, muchísimo, muchísimo. Y lo que pasa es, claro, no tienes que tener mayores conocimientos musicales y mayor capacidad de respuesta también ante lo que pueda ocurrir, ¿no? Con respecto a tiempo, armonía, melodía, aunque el objetivo no sea crear música como tal o que salga un resultado estético, claro, en ti está también qué eliges, cómo lo eliges y qué vas a hacer, ¿no? Siempre condicionado por esos objetivos terapéuticos, ¿no? Claro, y tener recursos, ¿no? Que los músicos de jazz tenéis muchísimos recursos. Para improvisar tienes que tener recursos por aquí, por allá, ¿no? Aparte de tu... Hago un inciso porque solamente para decir a los que estáis por aquí, Cintia, Pablo, Alejandra, que estáis ahí también callados, si queréis en algún momento comentar algo con Javier, que lo hagáis, ¿eh? Que estamos aquí charlando. Sé que Pablo está por aquí. Gracias. ¡Hombre, Pablo! No, hombre, después te diré, es que no quería para que no saliera en el vídeo, como el vídeo está hecho como con dos, mejor que no salga. No, no, esto está en modo charla y es estupendo que, vámonos, Sí, que si os surgen cosas que queráis comentar con Javier, Sí, no, que Abadí. sigo escuchando porque con Javier hablé hace nada y menos de día y hoy mismo me ha escrito porque estamos muy interesados en Almería para llevar el tema de los paliativos y muchas más cosas, pero como estoy escuchando todo lo que dice y estoy de acuerdo, hoy hemos hecho un grupo con los especialistas de aquí de Almería, por fin ya te lo diré, y con la psicóloga, la jefe de planta de paliativos y para ver los permisos, como bien dice, es una cosa bastante bonita, pero también seria y bueno, lo que estoy oyendo me interesa muchísimo, o sea que tranqui, que yo sigo también aquí y después si acaso pues ya vemos, pero todo lo que estás diciendo nos viene muy bien, vamos. cualquier pregunta que tengáis, yo encantado. O sea, estamos aquí un poquito, o algo más técnico si queréis saber, cualquier cosa, podéis preguntar, ¿eh? Sin problema. Estamos aquí para lo que necesitéis. Pues el otro día, ayer me comentabas también bueno, hablamos la musicoterapia, en qué ámbito se puede aplicar, ¿no? Has hablado mucho de los hospitales. Y cómo cambia según, ¿no? En qué área estés hablando dentro de ese mundo, pero también me hablabas en lo social, ¿no? Que tú has trabajado también
con violencia machista, que has trabajado con distintos perfiles dentro de lo social y que ahí también la musicoterapia has tenido experiencias, ¿no? Interesantes. Sí, es verdad que hay gente que se especializa mucho. Es verdad que yo durante mi carrera, toda mi carrera, he trabajado en muchísimos ámbitos, muchísimos ámbitos. Es verdad que unos ámbitos ayudan a otros, ¿no? Los hospitalarios, ayuda mucho al social, porque al final, realmente para mí un poco es todo social, quiero decir, porque incluso cuando una persona está ingresada en un hospital, ya no solo esa persona está ingresada en un hospital, es la familia, es todo lo que produce emocionalmente una situación de ese tipo, ¿no? Y también claro, cuando es violencia de género o cuando trabajas en la cárcel también, que he trabajado, etcétera, claro, ahí lo que más se trabaja, evidentemente, es la parte emocional, la parte también del comportamiento en ese aspecto, ¿no? Y todo eso a través de la música es una herramienta brutal, o sea, maravillosa, ¿no? Yo recuerdo estar trabajando con policía al lado y con grupos de 10 personas, ¿no? Y la policía, claro, es que la música abre, de alguna manera, tiene la maravilla de abrir nuevos canales de comunicación. Entonces, abrir canales de comunicación para una persona que esté falleciendo y no tiene la oportunidad y le das la oportunidad de que en ese momento pueda expresar sus emociones antes de irse y despedirse de la manera que se quiere despedir, porque la palabra no llega ahí. Entonces, la música es algo no invasivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú a través de la música ayudas a que se abra esa persona emocionalmente y pueda expresar cómo se siente, de qué manera. Y primero lo hace tocando y después de tocar tiene esa posibilidad ya. Y eso es algo que se repite mucho, ¿no? O Ya. sea, que tú como terapeuta tienes que canalizar eso de alguna manera, ¿no? Entonces, primero Como que darle... desbloquea, ¿no? Desbloquea de alguna manera. eh, esa es, en efecto. Y es maravilloso porque ellos mismos no se dan cuenta. O sea, primero tú haces la dinámica, hacen la música, crean la música y eso desbloquea, ¿no? Y de hecho hay muchas técnicas en cuidados paliativos que tienen que ver con eso, incluso con escribir letras, songwriting le llaman, que escribir letras sobre tu vida para poder contar tu vida, ¿no? Y luego hacer una canción con eso. Y luego la improvisación también, tener a través de esa improvisación, luego hay devoluciones verbales. Digamos que todo eso está protocolizado, de alguna manera está muy protocolizado. ¿Qué quiero decir? Que son técnicas ya que llevan mucho tiempo pero cada uno le tiene que dar su sentido. O sea, ¿qué significa eso? Que lo importante es el terapeuta, cómo canaliza todas esas ideas, cómo lo hace y de qué manera, ¿no? Y tener la sensibilidad y la humanidad para poder gestionar todo eso. O sea, porque no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Cuando una persona está, en este caso, como has dicho antes, en un centro de menores o en este caso de violencia de género, etcétera, claro, ahí hay mucho dolor emocional. Entonces, todo eso tienes que cuidarlo, tienes que, o sea, cuidarlo, tienes que tratarlo con un cariño Mm. sobremanera. Entenderlo, comprenderlo, comprender por qué está ahí esa persona, entenderlo para poder eliminar el juicio y poder llegar ahí, ¿no? Y eso es un curro terapéutico tuyo personal para poder hacerlo. Entonces, la Claro, música mucha energía también, ¿no, Javi? Realmente hay mucha entrega al presente, o sea, un ejercicio de presencia, o sea, de escucha en el presente, quiero decir, bestial, ¿no? Porque son casuísticas particulares intensas. Que, Pero eso es maravilloso que dices, porque la música tiene esa magia de que nos trae el presente aquí y a la hora. Entonces eso hace también, pues que incluso para el TDAH, etcétera, que frene tu cerebro, que es lo que, por ejemplo, tienes que claro, frenar. Esos pensamientos tienen que parar. Y la música para eso es súper importante, porque tiene la capacidad de centrarse en el momento, que se llama la atención sostenida. Eso es brutal, porque en las personas, por ejemplo, que tienen el cerebro dañado con una enfermedad neurodegenerativa, la música tiene la capacidad de la atención total y absoluta. Y eso con la palabra, con otras dinámicas no se puede hacer, pero con la música sí. Entonces, con una persona que tiene un problema de salud mental, tiene un problema emocional, etcétera, tú lo pones a tocar y lo guías tocando y tal, y lo tienes ahí en ese momento. Entonces, al terminar,
emocionalmente estás mucho más abierto y receptivo, entonces Mm, empiezas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, mm. un grupo de salud mental o de personas con eh, maltrato, etcétera, después de tocar, no hace falta incluso, hacemos un círculo de evolución y yo no hace falta ni que pregunte, va a Claro. salir, yo canalizo, luego escucho y hablamos, ¿no? Pero claro, y eso encima yo lo hago siempre con psicólogos en mi entorno, o sea, lo canalizamos. Y los psicólogos siempre al terminar me dicen, es increíble, o sea, es que yo no consigo. Es que es una herramienta, yo no sé y me sorprende que no se utilice más a nivel terapéutico, que ahora después hablaremos de... en- tengo la sospecha de que muchas veces a la música no se le otorga el valor que tiene, en- además del ocio y el disfrute y lo estético que a todos nos encanta, pero está más que demostrado a nivel científico y ahora hay muchos neurocientíficos que hablan de eso de forma muy concreta, ¿no? Como la danza, como la música, como el proceso creativo, no solo escuchar, sino crear. Que me encanta que hagas esa diferencia entre el ISO y la parte de improvisación, ¿no? Porque tú lo llevas a ser parte activa, ¿no? Eh, Como claro, eso está muy demostrado ya, ¿no? Realmente. sí, además son procesos terapéuticos internos que te transforman. Ahora bien, una de las razones de las que no se le dé también la importancia que tiene, aparte de que bueno, nos pasa en lo cultural, ya lo sabemos, la lucha que tenemos que hacer cada año, ya entrando en el tema de la organización, bueno, yo sé, Pablo y yo hemos vivido años en el festival que, vamos, que ha sido increíble y tal, y el año siguiente parecía que no había pasado nada, porque tú ya sabes, ¿no? Pero bueno, sigues ahí. Pero en el término de la musicoterapia, yo creo que también es por cuestión de los profesionales. Yo creo que hay que ser más profesional cuando trabajas en los sitios, porque a mí me han llamado de sitios luego para currar a arreglar desaguisados, ¿no? O sea, no, pero es que si nunca han trabajado aquí, tal. Yo creo que también influye mucho eso, ¿no? Porque lo importante es, por supuesto, la titulación y tal, pero luego tú como terapeuta lo que haces, cómo lo haces y cómo te acercas a la persona, ¿no? Y cómo abarcas la situación, cómo englobas esa situación. Y esa es una parte muy importante del musicoterapeuta. Claro, tú imagínate que si estás en un entorno, todos los entornos que hemos hablado son entornos complejos, desde cuidados paliativos a personas en riesgo de exclusión social. Entonces tú tienes que tener ahí no solo la parte terapéutica como profesional, la titulación, las herramientas, eh, los recursos, sino también tienes que tener la capacidad humana de acercarte ahí y abarcar esa situación. Y para eso, eso es algo que se tiene que entrenar también. Y se tiene que entrenar mucho, ¿no? Y entonces yo creo que eso también influye mucho en que no se tome muy en serio y luego también la falta de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que todavía la gente no diferencia entre lo que es música en hospitales e ir a entretener de una cuestión estética que incluso puede tener un beneficio, no te digo que no, en los pacientes bien controlados, y lo que es musicoterapia. Entonces, eso está haciendo también que haya ahí un tutum revolutum, donde la gente no sabe lo que es musicoterapia, lo que sí es musicoterapia, etcétera. Entonces es muy importante no solo la difusión, sino difundir bien en qué consiste, ¿no? Y cómo es. Y luego yo creo que también una formación musical más potente de cara a los profesionales musicoterapeutas también. Yo creo que eso Claro. es algo que yo creo que yo he hecho un poquito más de menos eso, que también no hace falta que toques Jan Sters para tocar ahí o cualquier otro tema para... Pero No, mira, claro, a lo mejor no es la formación, la formación teórica, por supuesto, toda formación ayudará, pero que lo que hablamos antes, que tenga recursos para de verdad llevar una situación a un determinado sitio. A lo mejor tú sientes que va para un sitio y no tienes recursos para llevarla y al final tiras pues de lo que sabes, ¿no? Y bueno, claro, más lo pasa, recursos te dan más posibilidades, ¿no? De comprensión, de creación, de todo. lo pasa es verdad que nuestro cerebro al final, igual que eso me pasa mucho con los niños. Los niños, por ejemplo, no hay que infantilizarlos, no hay que tratarlo como, hay que tratarlo como, y tú a un niño que cuando te pones a improvisar con él, y tú como profesional sabes cómo llevarlo para que improvise, para que toques, puedes tocar un reed and chain, o puedes tocar lo que quieras y tal, pero si está hecho con la intención de lo que quieres buscar, al niño le encanta, no hace falta que le toques estrellita donde vas. Quiero decir que, aparte de que nuestro cerebro
también, esto es como leer. O sea, quiero decir, tú la información que metes ahí también es importante. No solo lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, yo en toda mi carrera, lo que llevo, en los años de mi carrera, lo que sí puedo decir es que los niños tienen una inteligencia musical brutal. De hecho, los dibujos animados que ellos ven, la mayor parte de ellos, jazz, los cambios, las estructuras, etcétera, ¿no? Y ellos lo reconocen. Y en las improvisaciones se sienten súper cómodos, se sienten cómodos, aman improvisar. Y estas situaciones extremas donde está esa escucha muy presente, ¿no? ¿Qué ocurre? Luego hablamos de la parte terapéutica. Pues esa escucha repercute en la familia, repercute en él, se siente escuchado, se siente, porque claro, cuando tú tocas con alguien, improvisas con alguien en una situación extrema, el sentirse escuchado es muy importante para esa recuperación emocional. Tú vas canalizando eso, luego vuelves otra vez al día siguiente, ya conoces, es un proceso terapéutico. Y, por ejemplo, Mm. los procesos oncológicos que duran mucho, en esos procesos oncológicos, todo lo que va ocurriendo en cada sesión se va quedando, ¿no? De alguna manera. Entonces tú vas pues creciendo en ese proceso emocional también, como pasa en otras dinámicas, ¿no? Entonces, Hoy día, Javi, bueno, perdona, termina. Ahora vamos no, hacia el final que te quiero no, preguntar. quiero decir que es muy importante las dos partes, la parte, tener el cuidado, la parte emocional como profesional, la parte de músico también para darle riqueza a eso que estás haciendo, ¿no? Esa riqueza de poder hacerlo, ¿no? Entonces yo sí soy hablo siempre desde mi experiencia, pero también un poco como lo veo en el entorno, yo sí soy de los que creo que lo importante no es también lo que se hace, sino cómo y con qué, y el que, al igual que los instrumentos también. Tener una variedad tímbrica, tocar varios instrumentos también ayuda, ¿no? En eso. Incluso en la reacción. O sea, tocar lo mismo con dos instrumentos diferentes, teniendo en cuenta pues, el timbre, etcétera, influye también a la hora de lo que estás buscando y lo que quieres hacer. Tú no vas a entrar en una UCI pediátrica tocando ahí instrumentos que provoquen la alteración de tanto de la UCI pediátrica como de las variantes, etcétera. Tú buscas unos sonidos concretos. En las otras Claro, situaciones igual, lo que hablabas antes es súper importante, no sobreestimular desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista sonoro, ¿no? Pero eso ocurre también en un grupo de jazz, ¿no? Siempre la escucha, que no estés por encima, poder escuchar que esté todo equilibrado cuando llega tú solo, etcétera. Que no solo tienes en cuenta la parte musical, sino también la parte sonora, ¿no? Y esa parte, en nuestro caso, cuando estás tocando es muy compleja, porque se la dejas al técnico, el sitio donde vas a tocar, que claro. no es una parte fácil, ¿no? Pero bueno, iba un poco por ahí, sí. Pues me estaba preguntando mientras te escuchaba si los festivales, un poco por preguntarte cómo está la musicoterapia en nuestro país actualmente. Yo me pregunto si los hospitales, por ejemplo, ofrecen esto a los pacientes de alguna manera. O sea, acceden las personas a esto? Aparte de una forma privada y directa, ¿no? ¿Desde lo público se oferta esto de alguna manera? O sea, ¿por qué canales acceden las personas, por ejemplo, que están en una situación de este tipo en un hospital, a este tipo de terapias? ¿Se les ofrecen o no? ¿O cómo funciona? En general, casi todo suele ser a través de fundaciones. ¿No? Fundaciones. Luego hay algunos programas públicos que van, pues depende por cada comunidad, pero en general suele ir por fundaciones, eh, asociaciones, suele canalizarse por ahí. Luego los hospitales lo quieren, igual que los centros. Es verdad que está más, diría que está más establecido en los centros de educación especial de una manera más concreta porque pueden contratar, tienen más capacidad de contratar a profesionales, ¿no? Los hospitales tienen menos capacidad de contratar a los profesionales, ¿no? Tienen menos capacidad. Entonces, los hospitales en general son fundaciones y asociaciones. Luego, los centros de educación especial, pues ahí ya sí tienen más capacidad individual de contratar a profesionales y siempre que pueden lo hacen, ¿no? Siempre que pueden lo hacen. De hecho, tienen más facilidad. Hay mucha gente que quiere musicoterapia, profesionales que lo quieren, médicos que lo quieren, etcétera, pero no tienen las herramientas ni tienen tampoco la posibilidad de acceder. Entonces, la mejor manera de hacerlo, para que ellos presionen en un momento dado, si quieren a un profesional musicoterapeuta, que es que vean cómo se trabaja. Entonces, una vez que ven cómo se trabaja, Claro. dicen, mía, yo quiero esto, ¿no? Entonces, pues presionan para tenerlo.
Los hospitales, yo hay hospitales en los que llevo trabajando 8 o 10 años y en centros también. Y claro, eres más una parte del equipo, cosa que es bastante complicada, Claro, porque también hay resistencia por parte de... Como hay, como hay esa... eh, incluso esa confusión que digo le ocurre también a los médicos, no te creas. Muchos de ellos hasta que no lo ven, no lo creen, en este caso dicho, ¿no? De alguna manera, ¿no? claro. Y es verdad que en otros sitios como, yo qué sé, pues eh, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, está más establecida la musicoterapia, ¿no? Es algo mucho más... Puede tener que ver con eso que decías al principio, de que hay una cierta idea de lo que hace el musicoterapeuta que tal vez no responde a lo que tú estás explicando. Lo que tú estás explicando es un proceso mucho más delicado, eso, pues más enfocado a lo terapéutico y que a la simple cosa de ir a un hospital a tocar música, que entiendo que a un profesional, pues a los médicos enfermeros de primera pues dirán, pues esto qué es, cómo es y qué es y cómo le va a sentar a nuestros pacientes, ¿no? Y que te conozcan y lo que tú decías, que te hayas reunido con ellos y que ya eres una parte más del equipo, es que eres un terapeuta más del equipo, pues aportando desde tu lugar, ¿no? Que es desde ese conocimiento. Claro, es que hay que entender primero que la música es ciencia. O sea, la música es ciencia. O sea, ya vamos a partir de esa idea, ¿no? De que la música es ciencia. Y ya partiendo de ahí, yo creo que no solo lo que produce nosotros o lo que hace, sino que lo vemos en nuestro día a día. Es algo que, o sea, podemos hablar aquí de lo que produce en el cerebro y tal, pero es que en nuestro día a día la música es algo que nos acompaña desde el primer momento, ¿no? Desde que el ritmo, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que cuando tú entras en un hospital no solo tienes que lidiar con... En hospital, digo un hospital porque son esos los sitios más complicados, pero pasan todo. No solo tienes que lidiar con que vean tu trabajo, sino también tienes que lidiar con todo el equipo. Tienes que saber que la gente vea que vienes a ayudar, que eres un profesional, que no vienes a tocar Molestar. o a molestar. En efecto, sí, todo eso también hay que hacerlo muchas veces porque, como te he dicho antes, yo he entrado en sitios y en hospitales donde luego han tenido experiencias muy complicadas con otros, con músicos tocando, etcétera. De hecho, yo conozco muchas situaciones, por poneros una, yo, claro, tú entras en una UCI a tocar y si no estás preparado, pues los músicos se ponen a llorar. Y es normal, que si no pasa nada. Pero claro, si tú te pones allí en mitad de los pasillos a tocar y emocionalmente te derrumbas, que puede pasar, es que es normal, claro, es que no es solo trabajar de musicoterapeuta, es conocer la situación, etcétera. El otro día estábamos trabajando y a nuestro lado se estaba muriendo una persona. El otro día tú vas a una residencia a trabajar con personas con Alzheimer y puedes tener un problema de comportamiento, puedes tener un problema, te puedes reaccionar y tú todo eso lo tienes que canalizar, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, es escucha y acción. Y tiene mucho que ver con el jazz, no solo con la improvisación clínica, sino como si estuvieras tocando en una banda. Son acordes, tal, tienes que estar pendiente de todo lo que ocurre en tu entorno, ¿no? Para poder luego pues, desarrollarte en ese ámbito. El añadido, pues el que te estoy contando, que además tienes que lidiar pues, con la desconfianza, con eso. Entonces, en España pues falta Mm. mucha unidad en ese aspecto, quiero decir, mucha unidad. Pero yo creo que tampoco hay unidad en esa parte en España porque las formaciones no son unitarias tampoco. Quiero decir, no hay, en unas formaciones se da una cosa, en otras formaciones se da otra, entonces falta eh, Vale. esa unidad, ¿no? Entonces, No está estandarizado, normalizado el los protocolo, programas. sí, los protocolos están estandarizados, etcétera, tal, 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 pero luego falta un poco de unidad con respecto a la hora de hacerlo. Y yo creo que la formación musical también. Yo creo que también esa parte es súper importante, ¿no? Vale. Pero bueno, aún así la cosa anda, sigue y la gente que lo ve y donde vas a trabajar, si eres buen profesional, al contrario, lo que no quieres es que te vayas de allí, ¿no? Por lo que aportas y por todo, ¿no? Y sobre todo por la parte de humanización, que esa parte es súper importante, ¿no? Súper importante. Mm. Pero me imagino que los profesionales que hayan tenido buenas experiencias en ese sentido y hayan visto cómo repercute, ¿no? En la gente cuando se hace bien
imagino bueno, que alucinarán, ¿no? Y que querrán, pero claro, no es tan conocido, ¿no? Hay que tener una buena experiencia, una primera buena experiencia que te dé una visión de verdad qué es lo que está aportando la música a eso y cómo contribuye. Y bueno, es un tema que veo que da para muchísimo. Yo, como nos vamos acercando un poquito al final, vuelvo a preguntarlo. No sé si Pablo, Cintia, Alejandra, queréis comentar o preguntar algo más. Sobre todo Cintia, Alejandra, que están ahí callada, o Pablo, alguna cosa más que os sugiera el tema. Bueno, que podría estar guay, bueno, ya que nos metemos algunos de nosotros en esto, ¿no? Y más con el jazz, como dice también Javier, que es una maravilla. Sí que estamos hablando de cosas que son espontáneas y con muchos recursos para poder, no como llegamos a veces como los conservatorios, yo estoy aquí ahora mismo en el mío, y alguna vez se ha hecho algo como tú has dicho, ¿no? Que suele ir, pues en Navidad o en determinados eso también, pues mira, los alumnos se ponen muy contentos de que, o se hacen espacios comunes, no en salas ya concretas, como tú dices, ¿no? Y tanto la persona muy reactiva, el músico también joven, bueno, pero lo que hablas, ¿no? Es otro mundo que no tiene, bueno, que tiene que ver, pero no mucho con las cosas ya más concretas. Y sí estaría guay que nos pusieras también en contacto en un futuro, que aunque hablaremos, pero si lo hay más gente, pues los que estemos interesados ahora en aprender todo este tipo bueno, de técnica y de todo este mundo tan grande de la musicoterapia a nivel ya de centro, de hospital y de todo, pues estamos más o menos también conectados. Nosotros también hicimos una experiencia que no tiene nada mejor nada que ver con lo tuyo, pero es verdad que nos dejó bastante marcado. Los lunes, una vez al mes, se suelen hacer las charlas sobre la muerte, ¿no? De familiares que han perdido a sus seres ya el posterior, que no sé si tú también estás metido en la musicoterapia, que me imagino que sí, pero sobre todo con esa o preparación a esos familiares para la muerte, recuerdo, y tocaba un pianista también de nuestra que lo propusimos y él quiso y estaba, vamos, le encantaba hacerlo. Y después como cuando ya se ha muerto, eran charlas sobre la muerte en general y también tutorizadas por psicólogos y gente de allí del hospital de aquí de Almería. Y también está interesante. Entonces, hay veces que sale. No, que eso digo que ya una vez que empecemos, cuando creo que a lo mejor vamos a ver si podemos hacer ya un curso contigo, que ya podamos estar conectados de diferentes. Esa red que debe de haberla, que yo soy inexperto totalmente en ello. Pero bueno, que enhorabuena de nuevo, Javier. Si más bien que duda, es más bien empezar pronto. Nosotros tenemos muchas ganas. Ya se apunta también de cuando me has dicho las fechas. Hay gente interesada y yo creo que puede ir bien. Y nada, y gracias por abrirnos este mundo totalmente increíble que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, pues nada, pues de nuevo no hay algo concreto, porque yo te digo, lo que me gustaría ir viendo ya procesos concretos y estando in situ, que lo hemos visto todos de fuera, yo te he visto algún documental, habíamos visto las salas con los niños pequeñitos también, los natos y todo eso, pero a mí me interesa mucho poder ya tener un colectivo de gente aquí de Clasillas que estemos poco a poco muy implicados cada vez más en esto. Así que nada, enhorabuena. Muchas María, a ti gracias, también. Pablo. Gracias, Mira, gracias. Yo deseando trabajar con vosotros. Estoy deseando. qué guay. Sí, también imagino que trabajarás como formador, ¿no, O sea, no solo con los pacientes, sino formando a otras Sí, personas. a mí me encanta dar. Sí, yo soy profesor en algunos máster y tal, sí, hace muchos años. A mí me encanta dar clases, formar, o sea, es algo que me flipa, ¿no? Sobre todo que lo vivencien, porque cuando enseñamos musicoterapia o lo que es, también es vivenciarlo, aparte de las técnicas, que también es importante, ¿no? Las técnicas. Sí, a mí me gusta mucho decir algo que yo creo que la importancia de que la gente sepa que es una ciencia, sabe que es una ciencia y que lo que hace el museoterapeuta es utilizar esas herramientas para poder ayudar a los demás, esa parte científica. Algo tan sencillo como un metrónomo bien usado por un profesional hace que una persona con Parkinson ande mejor. Quiero decir, ya con eso, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Pues sí, entonces, claro, pero eso no lo digo yo, hay estudios, están publicados, etcétera. Entonces, claro, el impacto que tiene la música en el cerebro, todo eso es bueno tenerlo en cuenta y saberlo para decir, bueno, pues es que estamos hablando de algo que es evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que entrando por ahí es genial y luego, evidentemente, que para mí es inseparable del jazz, ¿no? No solo porque estoy en los dos mundos, sino porque hay muchas similitudes, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la humanización, ¿no? Para mí, un grupo de jazz es una sociedad perfecta. Quiero decir,
el respeto a las voces individuales, el potenciar esa voz individual, el escuchar continuamente, el convertir el error en una oportunidad, todo eso se da en una sesión de musicoterapia, ¿no? Si una persona solo puede mover un dedo, podemos hacer música con ese gesto, ¿no? Con esa mirada se puede hacer música, ¿no? Y yo creo que eso está muy ligado a nuestra música, quiero decir, a lo que hacemos, a lo que organizamos. Es decir, que va un poco, está muy ligado, ¿no? Y por eso, de hecho, cuando yo fui a Nueva York a hacer la residencia, el centro de allí se llama Louis Armstrong Institute, ¿no? Quiere decir que es que, y de hecho ellos están muy ligados allí al jazz, ellos allí recaudan dinero pues con las cenas, un año invitaron a Pat Metheny y otro día. Quiere decir que están muy ligados incluso a la escena jazzística, etcétera, Ya. ¿no? ¿No? Y no será una casualidad, ¿no? Yo Que es creo que no, esa cosa común. yo creo que no, Hombre, no. de las lecciones o sea, sí, las lecciones de vida que se extraen de hacer música en comunidad, o bueno, o también de bailar, ¿no? Y de otras expresiones, pero esas lecciones que se extraen para la vida y que se pueden extraer también, ¿no? Para la musicoterapia, es verdad que se convierten en valores, cosas universales, ¿no? Que todos podemos, si tenemos la posibilidad de acceder a personas que nos introducen en eso y vivirlo en primera persona. Por eso me gustaba mucho lo que comparativa que hacías antes de poner canciones de toda la vida que gustan, como decía Pablo en Navidad, los villancicos, que está muy bien, o hacer que las personas participen creando y se sientan, se empoderen. No, no es una palabra que me guste mucho, ¿no? Pero se hagan dueños, ¿no? Y compartan, pero creando, ¿no? Teniendo una voz. O sea, me parece que eso a nivel de autoestima, de todo, de estímulo, o sea, es muy interesante que tu enfoque vaya más en esa línea que en el de reproducir canciones ya Sí, existentes. lo Aunque otro, mole mucho también, pero bueno, es otra claro, lo cosa. otro también se usa, porque es una manera, es un recurso maravilloso para poder trabajar un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que incluso utilizando esas canciones, que de ese ISO musical, Bésame mucho, puedes tocar Adiós con el corazón, todo esto, hasta eso, con eso puedes trabajar esa improvisación clínica. Quiero decir, hay, hay muchas cosas más, hay técnicas más concretas como que trabajando sobre las canciones, cambiar palabras, recordar palabras, quiero decir que hay muchas técnicas que se pueden hacer ahí a nivel profesional para poder hacerlo con la improvisación como guía. Lo que pasa es que como improvisador tienes que saber pues canalizar todo eso, ¿no? Cómo llevarlo. Yo ahora tengo un coro de personas con Alzheimer, solo de personas con Alzheimer, y al terminar los conciertos, la gente me dice, pero unos tienen y otros no, no. Digo, no, no, todos tienen Alzheimer. Qué La gente bueno. no se lo cree, la gente no se cree porque no solo porque canten bien o mal, sino porque por cómo lo hacen y la actitud que tienen, ¿no? Y es, ¿qué ocurre? Tú cuando eres director de un coro de personas con Alzheimer, no eres el director de un coro convencional, entonces tienes que dirigir de una manera totalmente diferente, basado en la confianza, en saber cuándo ellos necesitan iniciar de nuevo la letra, cuándo no, cuándo sí, cuándo se les olvida cómo canalizarlo. Es como que tienes que tener todavía muchísimas más recursos para eso, ¿no? Y al terminar la gente se impresiona, lloran, sí, todo eso, la parte emocional es súper importante, pero los familiares una cosa que ven, que yo creo que es genial, es que el Alzheimer no es el final. Quiero decir, ven, o sea, ahora de las cosas más maravillosas que me encanta es que me digan, o sea, yo no sabía que mi padre podía ser tan feliz ahora en ese momento, ¿no? Entonces, esa Que es no una... es poco, ¿eh? Es que yo creo que es lo máximo que tú le puedes dar a esa situación, vaya. Claro, yo creo que eso es algo que la música tiene como único, esa posibilidad de poder recuperar esa identidad. Porque una de las cosas que yo siempre digo es que una persona podrá perder la memoria, lo que tú quieras, pero la identidad nunca la pierde. Entonces hay que mantener esa identidad, y que incluso levantarla, ¿no? En este caso, ¿no? Y la música ahí nos ayuda, y si lo hacemos de una manera además guiada, genial. Pablo decía eso, yo, según queréis hacer una formación un poquito más o queréis aportar de otra manera, yo lo que queráis con vosotros al fin del mundo. O sea que no, Ujú. no necesito. Pues sí, que bien que Clasillas inicie ese camino y ojalá muchas otras, bueno, instituciones públicas conocieran este tipo de historias y también más pequeñas, ¿no? O personas de a pie, porque es mucho lo que puede ofrecer.
Y sí, sí, y además esto que has descrito ahora me parece súper bonito, porque son efectivamente momentos de la vida de las personas que los familiares pues viven como pueden y que puedan ver esa identidad de la persona que conocen bien en ese momento, la vean ahí en el momento presente, siendo quienes son, pues fíjate que es mágico, ¿no? Que la música consiga eso, es una pasada. Sí, sí. Javier, muchas gracias, qué guay. No sé si, bueno, nuestra Cintia y Alejandra siguen ahí calladitas, no sé si quieren decir algo porque ya sí que nos vamos yendo al final de esta charla. Si se conectan y nos dicen algo estupendo. A ver, Alejandra, creo que ibas a comentar algo. Pues no, nada, muchas gracias, creo que ha sido muy interesante, o sea, yo lo veo más desde o sea, me he tomado algunas clases de musicoterapia como para mí, ¿sabes? Pero me parece muy importante lo que estás haciendo y pues nada, creo que hay veces que hay mucho estigma en cuanto a alguien toma alguna terapia o algo así, pero creo que se debería de hablar mucho más sobre esto y Sí. llevarlo tal vez a otros ámbitos. Digo, yo tengo sinestesia, por ejemplo, y me encanta como proyectarlo de otra manera que a veces las personas pues tienden como también a estigmatizarlo en la escena musical o de la industria, pero bueno, nada, muchas gracias por todo lo que haces y por lo que comentaste. Gracias, muchísimas gracias. Qué bueno. Yo nada, también quería darte las gracias por toda la información y por toda la labor que lleváis a cabo. Creo que hay que darle más visibilidad porque, bueno, yo trabajo en un entorno hospitalario y sí que hacen musicoterapia en el centro en el que trabajo y creo que es una labor, pues eso, que todavía queda mucho por visibilizar entre los profesionales médicos, pero que tiene un efecto real, sobre todo en los pacientes, y creo que es importante que se tenga en cuenta. Así que nada, muchas gracias y espero, no sé, poder disfrutar en otra ocasión. Muchas gracias, Cintia. Abrazo. Pues muchas gracias a los que habéis venido a participar y muchísimas gracias sobre todo a ti, Javier, por ayudarnos a entender un poco mejor qué es la musicoterapia y todo lo que puede aportar y esperemos que este vídeo lo vean mucha gente, tanto gente que le gusta la música como del sector social o hospitales o gente de a pie que creen que esto le puede aportar, ¿no? Que ayudemos un poquito a darle a conocer un poquito más y sobre todo de profesionales que tienen la formación y la trayectoria y el alma que tiene Javier, porque claro, estas cosas necesitan varios ingredientes fundamentales, sin los cuales no funcionaría. O sea que, Javi, muchas gracias. Gracias a ti, Marina. Gracias por invitarme. Ha estado genial esta charlita con vosotros, de verdad. Me ha encantado. Ha estado genial. Muy bien, pues nada, seguiremos hablando. A lo mejor en el futuro volvemos a hablar de otros tomitas relacionados con esto. Ya vemos que nos vamos inventando, pero mira, aquí de momento queda esto, así que muchas gracias por participar y nos seguimos viendo. Genial, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos prontito y hablamos, ¿vale? Eso es. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.